La araña de la sala de estar de la mansión de los Beaumont proyectaba destellos ámbar sobre el mantel inmaculado, convirtiendo el cristal en un reguero de estrellas. Celestina permanecía sentada erguida, tal como le había enseñado su institutriz, las manos cruzadas sobre el regazo, la sonrisa impecable. 22 invitados, 22 pares de ojos fijos en ella con aprobación o envidia. Hacía tiempo que había aprendido a distinguir esas miradas. Su padre, Sir James Beaumont, acababa de pronunciar un brindis por su futura felicidad, y ahora todos esperaban a que ella alzara la copa, a que dijera algo apropiado para la ocasión. Alzó la copa. El champán ligero rozó sus labios, frío, con un regusto amargo. Reginald estaba sentado a su derecha, impecable en su levita oscura. Su perfil recordaba a los perfiles de las medallas antiguas. Correcto, noble, desprovisto de cualquier casualidad. El vizconde de Essex, su prometido. En 3 meses se convertiría en su esposa, en la señora de la finca de Kent, en la madre de sus herederos. Todo había quedado decidido el invierno pasado, cuando su padre y el padre de Reginald cerraron el acuerdo con una copa de oporto en el despacho, mientras ella tocaba el piano en el salón. «Celestina tiene un aspecto espléndido», dijo en voz alta Lady Hawthorne, que estaba sentada enfrente. «La palidez le sienta bien. Es de una delicadeza tal, tan sumisa», completó por ella la señora Vernon, y ambas damas rieron como si hubieran dicho algo ingenioso. Celestina no reaccionó. Hacía tiempo que había comprendido que el silencio era la mejor respuesta a semejantes comentarios. Aquí necesito detenerme, porque el lector moderno probablemente no puede entender toda la profundidad de lo que sucede detrás de esta mesa. Vivimos en una época en la que la palabra matrimonio se asocia con el amor, o al menos con la elección. Pero en 1847, en la Inglaterra victoriana, para chicas como Celestina, el matrimonio era un trato, no metafórico, sino literal. Un contrato entre dos familias, donde la novia servía como moneda de cambio. He estudiado documentos de esa época, leído diarios, cartas. ¿Saben qué es lo que más sorprende? No la crueldad del sistema. A eso te acostumbras bastante rápido. Sorprende cómo las mujeres aceptaban su destino con tanta sumisión. Cómo aprendían a no sentir, a no querer, a no soñar. Porque los sentimientos, deseos, sueños, todo eso es un lujo que no podían permitirse. Celestina está sentada en esta mesa, impecable en su vestido de seda, con perlas en el cuello. Y ella es un producto. Caro, de calidad, bien empaquetado. La evalúan, discuten, regatean. Y lo más aterrador, ella lo sabe, lo ha aceptado, se ha resignado. Quiero gritarle, ¡corre! Ahora mismo, sin mirar atrás. Pero no puedo, porque sé a dónde debe correr. En el siglo XIX, una mujer sin fortuna, sin marido, sin protección, tenía exactamente 2 caminos, la pobreza o la prostitución. No había una opción intermedia. Por eso Celestina guarda silencio, y sonríe, y espera que su vida sea finalmente decidida por hombres tras una copa de oporto. Escribo esta historia en el siglo XXI, y aún así siento este frío, el mismo que paralizaba a las mujeres hace 2 siglos. Porque las celdas cambian de forma, pero no su esencia. Su mirada se deslizó por los rostros de los invitados. El viejo conde Willoughby, adormilado sobre la sopa. La señora Palmer con sus hijas, contemplando ávidamente su collar de perlas. El primo de Reginald, Sir Edmund, ya bastante ebrio, aunque aún faltaba mucho para el postre. Y otra persona más, un desconocido. Estaba sentado en el extremo más alejado de la mesa, casi en la penumbra, pero Celestina lo había advertido de inmediato, en cuanto entró en el comedor. Alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás con descuido, se comportaba con esa desenvoltura particular que delataba a un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, incluso cuando guardaba silencio. Su traje era impecable, pero no llevaba ni un solo adorno superfluo. Ningún alfiler con piedras preciosas, ningún sello, solo gemelos sencillos. Su rostro era sereno, casi indiferente, pero en sus ojos, castaño oscuro, casi negros bajo aquella luz, se leía algo que Celestina no podía definir. ¿Burla? ¿Aburrimiento? ¿O simplemente cansancio de veladas como aquella?
El duque de Sutton, pronunció Reginald en voz baja, al advertir su mirada. Maximilian Granville, un viejo amigo mío, acaba de regresar de Italia ayer mismo. ¿El duque? Celestina alzó las cejas con sorpresa. No dijiste que lo habías invitado. Yo mismo no sabía que vendría, respondió Reginald, y en su voz se percibió una leve tensión. Max siempre aparece inesperadamente. Celestina quiso preguntar por qué su prometido no parecía complacido con aquella sorpresa, pero la conversación fue interrumpida por su madre, Lady Clarissa, que se levantó de la mesa y anunció que las damas se retiraban al salón. Celestina se levantó junto con las demás, deslizando una última mirada hacia el desconocido. El duque de Sutton la miraba directamente. Sus miradas se encontraron durante un segundo, no más, pero bastó para que algo se estremeciera en su interior. Algo desagradable y a la vez excitante, como el primer sorbo de un vino demasiado fuerte. En el salón hacía calor, a pesar de las ventanas abiertas. El aroma de las rosas del jardín se mezclaba con el perfume y la cera de las velas. Las damas se acomodaron en los sofás y sillones, desplegando sus abanicos, y comenzaron esa conversación que siempre seguía a cenas como aquella. ¿Quién se casaba? ¿Quién se había arruinado? ¿Quién había protagonizado un escándalo? Celestina escuchaba a medias, asintiendo maquinalmente cuando su madre le lanzaba miradas significativas. Debería sostener la conversación, demostrar interés, encanto, pero hoy no tenía fuerzas. «Estás muy pálida, querida», dijo de pronto Lady Clarissa, acercándose más. «¿Te preocupa algo?» «No, mamá», respondió Celestina irguiéndose. «Solo estoy cansada. Las últimas semanas han sido intensas». Su madre le apretó la mano, con fuerza, casi dolorosamente. «Recuerda quién eres ahora», tan bajo que nadie más que Celestina pudo oírla. «La futura vizcondesa de Essex. Debe ser impecable. Siempre». Celestina asintió. Lo sabía. Lo sabía desde aquel día en que tenía 15 años y su padre le dijo por primera vez que ella era su única esperanza. La finca de los Beaumont estaba hipotecada, las deudas crecían, y solo un matrimonio ventajoso podía salvar a la familia de la ruina. Reginald era el partido ideal, rico, noble, respetable. Que entre ellos no hubiera ni una chispa de sentimiento parecía un detalle insignificante. Los sentimientos, como decía su madre, llegan con el tiempo. O no llegan, y eso tampoco importa. Cuando los caballeros finalmente se reunieron con las damas, el salón se llenó de humo de tabaco y voces masculinas. Reginald se acercó de inmediato a Celestina, ofreciéndole galantemente el brazo. «¿Paseamos por el jardín?», propuso. «Aquí hay demasiado ruido». Ella aceptó, aunque sabía que no era un simple paseo. Era parte de la representación, el prometido y la prometida, retirándose a la oscuridad romántica del jardín, para que los invitados pudieran intercambiar miradas y susurrar sobre lo bien que se complementaban. El aire nocturno era fresco, casi frío. Celestina se estremeció, y Reginald le colocó de inmediato el chal sobre los hombros. El gesto fue mecánico, desprovisto de ternura, pero ella le dio las gracias. Caminaron por el sendero de grava, junto a los parterres de rosas, junto a la fuente, donde el agua murmuraba suave y monótona. Reginald guardaba silencio, y Celestina también. No tenía nada que decirle. En 6 meses de conocerse no habían aprendido a conversar, no sobre el tiempo, no sobre conocidos comunes, sino de verdad, sobre lo que les inquietaba, lo que les asustaba, lo que les alegraba. No sabía qué pensaba él de su matrimonio, no sabía qué esperaba de ella, y si era sincera, le daba igual. «¿Estás contenta de que todo esté decidido?», preguntó él de pronto, deteniéndose junto al seto cubierto de hiedra. Celestina se sobresaltó por la sorpresa. «Por supuesto», respondió automáticamente. «Estoy muy contenta». Él se volvió hacia ella, y a la luz de la luna su rostro parecía aún más impasible. «Entonces, ¿por qué pareces ir camino del patíbulo?». La pregunta fue tan directa que Celestina no supo qué responder. Lo miró, intentando comprender qué se ocultaba tras aquellas palabras. ¿Ofensa? ¿Decepción? ¿O simplemente la constatación de un hecho? «Yo no...». «No te molestes», la interrumpió, y en su voz resonó un cansancio frío. «No espero que me ames, Celestina. Nuestro matrimonio es una transacción.
Me haces falta para continuar el linaje y llevar la casa. Yo te hago falta para salvar a tu familia de la miseria. Todo es justo. Todo es entre adultos. Las palabras la golpearon con más fuerza de lo que esperaba. No porque fueran crueles, eran verdaderas. Y esa verdad dolía más que nada. Lo entiendo, dijo en voz baja. Bien, asintió Reginald. Entonces nos entendemos. Se dio la vuelta y regresó hacia la casa, dejándola sola entre las rosas y el frescor de la noche. Celestina permaneció de pie, abrazándose a sí misma, mirando las estrellas. 3 meses. Solo 3 meses hasta la boda. Se imaginó la vida que le esperaba. Desayunos fríos en un enorme comedor. Veladas junto a la chimenea en silencio. El lecho conyugal donde se convertiría simplemente en un deber, no en un deseo. Se imaginó a sí misma a los 30 años, a los 40, a los 50. Siempre igual de impecable, siempre igual de correcta, siempre igual de muerta por dentro. Hermosa noche, ¿no es cierto? La voz la hizo volverse. El duque Sutton estaba junto al arco que conducía al jardín, apoyando una mano en la columna de piedra. Fumaba un cigarro y el humo ascendía, disolviéndose en la oscuridad. Su excelencia, pronunció Celestina haciendo una reverencia. No le oí acercarse. Porque no quería que me oyera, respondió él con calma aproximándose. Disculpe si la he asustado. No me ha asustado. Se detuvo a su lado, pero no demasiado cerca, a la distancia que dictaba la etiqueta. Celestina percibió el olor a tabaco y algo más, lavanda, quizá, o cedro. Su rostro a la luz de la luna parecía más suave que en el comedor, pero sus ojos seguían siendo impenetrables. Felicidades por su compromiso. Reginald es un afortunado. Gracias. Aunque a juzgar por su aspecto, usted no se siente afortunada. Celestina alzó la mirada bruscamente. La osadía de esas palabras era flagrante, pero en su voz no había burla, solo una tranquila curiosidad. «Se permite usted demasiado, Excelencia», pronunció ella con frialdad. «Posiblemente», asintió él, dando una calada al cigarro. «Pero prefiero la honestidad a la mentira cortés. Y usted miente, a sí misma, a él, a todos». «No me conoce». «Cierto», asintió, «pero conozco a Reginald. Le conozco de toda la vida, y sé que jamás la hará feliz». El corazón de Celestina latió más deprisa, pero no le permitió ver cómo sus palabras la habían afectado. «La felicidad es un lujo que no puedo permitirme», volviéndose hacia la salida. «Buenas noches, duque Sutton». Pasó junto a él sin mirar atrás, pero sentía su mirada en la espalda, pesada, penetrante, como si viera todo aquello que ella ocultaba con tanto esmero. Al regresar al salón descubrió que la mayoría de los invitados ya se habían marchado. Reginald estaba junto a la chimenea, conversando con su padre, y ni siquiera la miró cuando ella entró. Celestina se sentó en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, y volvió a ponerse la máscara de la novia impecable. Sonrisa, asentimiento, serenidad. Pero en su interior algo había cambiado. Algo había despertado. Inquietante, indócil, peligroso. Y eso era más aterrador que la frialdad de Reginald, más aterrador que su propia indiferencia hacia el futuro. Porque por primera vez en muchos años, Celestina Beaumont sintió que estaba viva. A la mañana siguiente se despertó tarde. La luz del sol inundaba su habitación, dorada e insistente, abriéndose paso entre las pesadas cortinas. La doncella, Rosa, ya le había preparado el vestido, uno de muselina clara, de talle alto y mangas abullonadas, adornado con cintas color marfil. Celestina se vistió en silencio, permitiendo que Rosa le recogiera el cabello en un peinado sencillo, y bajó a desayunar. En el comedor solo estaba su padre. Leía el periódico, sin levantar la cabeza cuando ella entró. Celestina se sirvió té y se sentó frente a él, tomando una tostada con mantequilla. «La velada fue un éxito», dijo por fin Sir James, dejando el periódico. «Todos quedaron satisfechos, especialmente Reginald». Celestina guardó silencio. «Espero que comprendas lo importante que es este matrimonio», continuó su padre, mirándola por encima de las gafas. «No solo para nosotros, sino para toda la familia.
Tu hermana también necesita un buen matrimonio, y sin el tuyo... Lo comprendo, padre. Le interrumpió ella en voz baja. Lo comprendo todo. Él asintió satisfecho y volvió al periódico. Celestina terminó el té y se levantó de la mesa, sintiendo cómo las paredes de la mansión la oprimían, apretándole el pecho, dificultándole la respiración. Necesitaba salir, inmediatamente. Se echó el chal sobre los hombros y salió al jardín por la puerta lateral, evitando el salón donde su madre recibía las visitas matutinas. El jardín estaba tranquilo, lleno del canto de los pájaros y el aroma de la hierba recién cortada. Celestina llegó hasta el cenador, en el rincón más alejado, donde le gustaba esconderse de niña, y se sentó en el banco, cubriéndose el rostro con las manos. Quería llorar. Pero las lágrimas no acudían. Se habían quedado congeladas en algún lugar muy profundo, convertidas en un nudo pesado que oprimía su corazón, impidiéndole respirar. ¿Se esconde aquí a menudo? Celestina se levantó de un salto, volviéndose bruscamente. El duque Sutton estaba en la entrada del senador, con el sombrero en las manos. Vestía una levita sencilla, sin adornos, y parecía como si acabara de pasear por el jardín, no como un visitante no invitado. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó ella con brusquedad. «¿Pasear?», respondió él con calma, entrando en el senador. «Su padre tuvo la amabilidad de permitirme recorrer el jardín. Tienen una hermosa propiedad». «Mi padre no dijo que usted se quedaría». «No lo sabe», admitió el duque con una leve sonrisa. «Me alojo en una posada cercana. Pero decidí visitarla esta mañana. Quería asegurarme de que ayer no fui demasiado grosero con usted». Celestina cruzó los brazos sobre el pecho. «Fue usted intolerablemente osado». «Lo sé», asintió él, «y lo lamento». La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa. Lo miró, intentando comprender si estaba jugando con ella, pero en su mirada no había burla. Solo cansancio y algo más. Arrepentimiento, quizá. «¿Por qué regresó de Italia?», preguntó ella de repente. «Porque es hora», respondió él, mirando hacia algún punto a lo lejos. «He huido de mis obligaciones durante demasiado tiempo. Es hora de regresar y convertirme en lo que debo ser». «¿Un duque?». Él sonrió con ironía. «Un duque que no hace nada salvo firmar papeles y asistir a cenas de gala. Sí, exactamente eso. Habla usted como si fuera una maldición. ¿Acaso no lo es?». Se volvió hacia ella y sus miradas se encontraron. «Ambos estamos en una jaula, señorita Beaumont. Solo que la suya se llama matrimonio y la mía título». Celestina no supo qué responder, porque tenía razón. Lo sentía con todo su cuerpo, con cada célula, con cada respiración. «Debo irme», dijo en voz baja, pasando junto a él. Pero él la detuvo, rozando levemente su mano. El contacto fue ligero, casi etéreo, pero la quemó. «Si alguna vez necesita un amigo», pronunció en voz baja, «estaré cerca». Ella lo miró, sus ojos oscuros, su rostro serio, y asintió. Luego se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, aunque cada célula de su cuerpo gritaba para que se quedara. Porque por primera vez en mucho tiempo alguien la veía. De verdad. No la máscara, no el papel, sino a ella misma. Y eso era aterradoramente hermoso. Maximilian Granville siempre había considerado que la belleza era un concepto sobrevalorado. En 32 años de vida había visto suficientes mujeres hermosas, venecianas de piel color marfil, parisinas de sonrisas atrevidas, leonas de la alta sociedad londinense cuya belleza estaba cuidadosamente calculada, como una partitura. Pero Celestina Beaumont era diferente. Lo notó ya anoche, cuando entró en el comedor. No una belleza llamativa, no de esas que saltan a la vista y exigen admiración. No. Algo más sutil, más profundo. Su rostro era casi severo. Pómulos altos, nariz recta, mentón con un leve gesto obstinado. El cabello castaño, no los rizos dorados tan apreciados en sociedad, sino oscuro, con reflejos cobrizos a la luz de las velas, recogido en un peinado sencillo, casi monacal. Los ojos, eso fue lo que lo hizo mirar 2 veces. Ojos color ámbar, con destellos verdosos, a la vez cálidos y fríos, como un bosque otoñal antes de la primera nevada. Pero lo que más lo impactó fue la expresión de esos ojos, vacío,
sumisión, como si dentro de ella ya no quedara nada, solo una cáscara desempeñando un papel. Y esta mañana, en el cenador, cuando el sol caía sobre su rostro a través del follaje de la vid, vio algo distinto. Dolor. Dolor vivo, auténtico. Y eso la hizo hermosa, con esa belleza que hiere, porque muestra la verdad. Su figura era grácil, casi frágil, cuello delgado, hombros estrechos, manos que mantenía demasiado rígidas, como si temiera ocupar más espacio del que le correspondía. El vestido acentuaba su fragilidad. La muselina fluía sobre su cuerpo, el talle alto la hacía parecer una estatua antigua, y las mangas abullonadas le daban un aire etéreo. Pero bajo esa ligereza, Max sentía un corsé de hierro, no el que ceñía la cintura, sino el que oprimía el alma. Salió del jardín de la mansión Beaumont sintiendo una extraña inquietud. Reginald era su amigo, si podía llamarse amistad a su relación. Se conocían desde Eton, habían estudiado juntos, bebido juntos, jugado a las cartas juntos. Reginald era fiable, predecible, aburrido hasta lo imposible. Y precisamente por eso Max nunca pensó que su amigo fuera capaz de crueldad. Pero la forma en que Reginald habló de Celestina anoche, fría, pragmática, como de la compra de un caballo de raza, eso fue cruel. Max regresó al hotel donde se alojaba y pasó el resto del día intentando ocuparse de asuntos. Cartas al administrador de la finca, cuentas, algunos documentos. Pero los pensamientos volvían a ella. A cómo se había quedado de pie en el cenador, pequeña y orgullosa, intentando no mostrar que estaba rota. A cómo se estremeció cuando él rozó su mano. A cómo lo miró antes de marcharse, con una mirada larga, evaluadora, en la que se leía desconfianza, gratitud y algo más que él no podía definir. No tenía intención de volver a la mansión Beaumont. No tenía intención de volver a verla. Sería incorrecto, indecoroso, peligroso. Pero al día siguiente, cuando le trajeron una invitación a una velada en casa de Lady Winifred Stamford, vio su nombre en la lista de invitados, y decidió ir. La casa de Lady Winifred era una de esas mansiones de Mayfair donde todo respiraba dinero antiguo y tradiciones aún más antiguas. Techos altos con molduras, retratos de antepasados en pesados marcos dorados, alfombras por las que habían caminado reyes. La velada no era demasiado numerosa, unos 40 invitados, lo que según los estándares de la temporada londinense se consideraba casi una reunión íntima. Max llegó tarde, cuando todos ya estaban sentados en el gran salón donde iba a celebrarse el concierto. Alguna cantante italiana que Lady Winifred había traído de Milán y ahora exhibía como una curiosidad. Encontró un asiento libre en la última fila, desde donde podía ver a todos sin llamar la atención. Celestina estaba sentada en la primera fila, junto a Reginald. Su vestido era de color melocotón, sencillo, sin excesos, con adornos de encaje en las mangas. El cabello recogido en un peinado alto que dejaba al descubierto el cuello, largo, blanco, con un lunar justo encima de la clavícula. Max miraba ese lunar y pensaba en cómo sería rozarlo con los labios. Apartó ese pensamiento de inmediato. Era una locura. Ella era la prometida de su amigo, en unos meses su esposa, inalcanzable, ajena. Y él mismo iba a casarse, tarde o temprano. Encontrar un partido adecuado, alguien tranquilo, inteligente, que no exigiera pasión. Porque la pasión era una debilidad, y él no podía permitirse ser débil. La cantante salió al escenario improvisado y comenzó el concierto. Su voz era aguda, penetrante, llenaba la sala con sonidos que hacían temblar las arañas de cristal. Max no escuchaba, miraba a Celestina. Cómo se sentaba con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo. Cómo de vez en cuando Reginald se inclinaba hacia ella, le susurraba algo, y ella asentía sin volver la cabeza. Cómo sus dedos de pronto se cerraban en puños y luego se relajaban, como si se ordenara a sí misma calmarse. Después del concierto, los invitados se trasladaron a otro salón donde se había servido una cena ligera. Max se mantuvo apartado, conversando con el viejo marqués Coleridge, que compartía recuerdos de los tiempos del rey Jorge. Pero con el rabillo del ojo seguía a Celestina, que estaba junto a la ventana, sosteniendo en las manos una copa de limonada que ni siquiera intentaba beber. «Duque Sutton, qué sorpresa». Se volvió y vio a Reginald,
que le tendía la mano. Max se la estrechó, obligándose a sonreír. «Reginald, no pensé que fueras amante de la ópera italiana». «No lo soy», se burló el vizconde. «Pero Lady Winifred es tía de Celestina, así que la presencia es obligatoria. Ya sabes cómo es esto». «Lo sé». Permanecieron en silencio. Luego Reginald asintió en dirección a Celestina. «Ve, saluda a mi prometida. Está aburrida aquí, y tú al menos sabes mantener una conversación». Era tan propio de Reginald entregar a su prometida al cuidado de un amigo, como se entrega un abrigo a un criado. Max quiso negarse, pero las palabras ya se le atascaron en la garganta cuando vio cómo Celestina se volvía y sus miradas se encontraban. Se acercó a ella lentamente, sintiendo cómo con cada paso se aceleraba el pulso. Era absurdo. Era un duque. Había visto medio mundo. Poseía una fortuna que podía alimentar a una ciudad entera. Y aquí estaba, nervioso como un muchacho ante su primer baile. «Señorita Beaumont», la saludó, haciendo una ligera reverencia. «Su Excelencia», haciendo una reverencia. «No esperaba verle aquí». «Lady Winifred es una vieja conocida de mi madre», mintió él. «No pude negarme». Ella asintió, apartando la mirada. En sus ojos se leía la misma tensión que en el senador, como si estuviera equilibrándose al borde de un precipicio y temiera dar un paso en falso. «El concierto fue impresionante», pronunció ella, claramente eligiendo las palabras. «Impresionantemente terrible», añadió Max, y ella se estremeció, y luego, para su sorpresa, se rió en voz baja. Era la primera vez que él escuchaba su risa, breve, casi asustada, pero genuina. Y en ese momento algo dentro de él se rompió, algún muro que había construido cuidadosamente durante años. «No diga eso tan alto», mirando alrededor. «Lady Winifred considera a la señora Carlota un genio». «Lady Winifred está sorda de un oído», respondió Max en voz baja. «Es la única explicación». Celestina volvió a reírse, cubriéndose la boca con la mano. Sus ojos brillaron, ámbar al sol, y en ese momento parecía completamente diferente. No una novia sumisa, no una dama impecable, sino una chica viva que simplemente quiere ser feliz. «Es usted terrible», pero en su voz no había reproche. «Soy honesto», la corrigió él. «Hay una diferencia». Ella guardó silencio, mirando por la ventana. Tras ella estaba el jardín, sumido en el crepúsculo, y más allá, las luces de Londres, parpadeando en la oscuridad. «¿Realmente acaba de regresar de Italia?», preguntó ella de pronto. «Hace 3 semanas». «¿Y cómo es aquello?». «Maravilloso. Cálido, soleado, ruidoso. La gente vive como si el mañana no fuera a llegar. Comen, beben, aman, discuten, se reconcilian. Sin todas estas...». Abarcó con la mano el salón, donde damas con perlas y caballeros con cuellos almidonados mantenían conversaciones mundanas. Ceremonias. Celestina suspiró. «Suena como un cuento de hadas». «Y lo es», coincidió Max. «Para quienes pueden permitirse vivir en él. Para los demás, solo una dura realidad». Ella lo miró con una mirada larga y evaluadora. «Es usted un cínico, duque Sutton». «No», negó él con la cabeza. «Soy un realista. Un cínico es alguien que se ha desilusionado. Yo nunca albergué ilusiones». «Entonces, ¿por qué huyó de Inglaterra?». La pregunta fue tan directa que Max sonrió involuntariamente. Así que no era tan simple como parecía. Bajo esa sumisión se ocultaba una mente aguda. «Porque aquí me ahogaba», respondió él con honestidad. «El título, las obligaciones, las expectativas. Necesitaba irme antes de convertirme en quien se supone que debo ser». ¿Y se convirtió? Max reflexionó. «No lo sé», admitió. «Quizás. O simplemente me cansé de huir». Guardaron silencio. El silencio entre ellos era extraño, no pesado, como suele ser entre personas poco conocidas, sino casi cómodo, como si se conocieran desde hacía tiempo. «Le envidio», dijo Celestina de pronto en voz baja. «Usted tuvo elección, irse o quedarse. Yo no tengo elección, nunca la he tenido». Max la miró. El perfil delicado, los labios apretados, los dedos que apretaban la copa con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. Y quiso decirle que siempre hay elección,
que podía rechazar ese matrimonio, esa vida, todo lo que la estaba matando. Pero sabía que sería una mentira. En su mundo, en su círculo, las mujeres no tenían elección, solo obediencia o escándalo. Y el escándalo significaba la muerte, social, sino física. Si tuviera elección, pronunció él lentamente, ¿qué elegiría? Ella se estremeció, como por un golpe, y se volvió hacia él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no derramadas, amargas. No lo sé, susurró. He vivido tanto tiempo sin elección que he olvidado lo que es desear algo. Max sintió cómo algo se contraía dentro de él, doloroso y agudo. Quiso tocar su mano, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero no podía, porque sería mentira, y porque cualquier contacto ahora significaría el comienzo de algo que no se podría detener. «Celestina», la llamó alguien, y ella se enderezó bruscamente apartándose de la ventana. Era su madre, Lady Clarissa, que se acercaba a ellos con aquella sonrisa que Max ya había aprendido a reconocer. La sonrisa de una dama de sociedad que oculta su irritación. «Querida, el vizconde de Essex te está buscando». Luego se volvió hacia Max. «Duque de Sutton, qué honor. Espero que mi hija no lo haya fatigado con su conversación». «Al contrario», respondió Max cortésmente. «La señorita Beaumont es una excelente conversadora». Lady Clarissa sonrió aún más ampliamente, pero sus ojos permanecieron fríos. «Celestina, ven», ordenó, y Celestina la siguió obedientemente, sin siquiera despedirse. Max las observó alejarse, sintiendo cómo la ira crecía dentro de él. No hacia Lady Clarissa, no hacia Reginald, sino hacia todo ese mundo donde las personas se venden y se compran, donde los sentimientos no tienen importancia, donde lo único que importa es el dinero, los títulos y la reputación. Se dio la vuelta y salió del salón sin despedirse de nadie. Necesitaba aire, libertad, espacio. Bajó las escaleras, salió a la calle, donde lo esperaba un criado con su caballo. Max saltó a la silla y cabalgó, a cualquier parte, con tal de alejarse de esa casa, de esa gente, de ella. Pero sabía que huir era inútil, porque ella ya estaba dentro de él, en cada pensamiento, en cada suspiro, en cada latido de su corazón. A la mañana siguiente Max recibió una carta de Reginald, breve, formal. «Mañana voy a Kent a inspeccionar la propiedad antes de la boda. Celestina se quedará en Londres con su madre. Vigílala si tienes tiempo. No le gustan los bailes, pero su madre insiste. Te estaré obligado. R». Max releyó la carta 3 veces, sin dar crédito a sus ojos. Reginald le pedía que vigilara a su prometida. Reginald, que nunca pedía nada, porque lo consideraba por debajo de su dignidad. Esto era o confianza o completa indiferencia. Max arrugó la carta y la arrojó a la chimenea. No debía aceptar. No debía siquiera pensar en ello. Pero una hora después estaba sentado ante su escritorio escribiendo una respuesta. «Por supuesto. M». Selló la carta, se la entregó al criado y se recostó en el sillón, cerrando los ojos. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué se estaba metiendo? Pero ya conocía la respuesta. Se estaba enamorando. Lenta, dolorosamente, desesperadamente enamorándose de una mujer que no podía tener. Y eso era lo más peligroso que le había sucedido en toda su vida. Reginald partió el jueves por la mañana, sin siquiera despedirse de Celestina en persona. Envió una breve nota en la que informaba que estaría ausente una semana, posiblemente 2, y que ella debía comportarse con sensatez. Celestina leyó la nota durante el desayuno, la dobló cuidadosamente y la dejó junto a su plato. Su madre la observaba por encima de su taza de té. «El vizconde de Essex es un hombre muy ocupado», comentó Lady Clarissa. «Debes acostumbrarte a que después de la boda estará ausente con frecuencia». «Me acostumbraré, mamá», respondió Celestina en voz baja. «Y no olvides que esta noche hay un baile en casa de la duquesa de Somerset. Ya he confirmado nuestra asistencia». Celestina asintió, aunque solo pensar en el baile le provocaba náuseas. Otra velada en un salón sofocante, otra sucesión de bailes con caballeros desconocidos, otra representación donde debía interpretar el papel de la novia feliz. Pero no había elección. Su madre ya había preparado el vestido, rosa pálido,
con bordados de hilos plateados en el bajo, talle alto y mangas abullonadas. Hermoso, costoso, completamente ajeno. El día se arrastraba dolorosamente lento. Celestina pasó la mañana en el salón, hojeando partituras para el piano, aunque no tenía ganas de tocar. Luego vino la modista para la última prueba del vestido de novia. Encaje blanco, cintas de raso, cuentas de perlas. Celestina permaneció de pie sobre el podio mientras la mujer prendía el bajo y miraba su reflejo en el espejo. Una desconocida le devolvía la mirada, pálida, inmóvil, como una muñeca de porcelana. Después del almuerzo intentó leer, pero las letras se fundían en líneas sin sentido. Sus pensamientos volvían a Max, a cómo la había mirado en el salón de Lady Winifred, a cómo sonaba su voz cuando preguntó: ¿qué elegiría usted? No conocía la respuesta, ni siquiera sabía si tenía derecho a pensar en ello. Al anochecer, cuando Rosa vino a ayudarla a vestirse, Celestina se sentía agotada, aunque no había hecho nada en todo el día. La doncella apretó el corsé, le puso el vestido, le arregló el cabello en un peinado elaborado con rizos junto a las sienes. En el espejo se reflejó una dama impecable, la que esperaban de ella. Celestina miró su reflejo y no se reconoció. «Está usted preciosa, señorita», dijo Rosa ajustando un pliegue en la manga. «Gracias», respondió Celestina maquinalmente. El carruaje esperaba junto a la entrada. Su madre ya estaba sentada dentro, con un vestido burdeos oscuro y un collar de diamantes al cuello. Celestina se acomodó frente a ella y el carruaje se puso en marcha. Las calles de Londres desfilaban tras la ventana. Farolas, carruajes, transeúntes que se apresuraban a alguna parte. La vida que fluía a su ritmo, sin advertir cómo una joven desaparecía lentamente dentro de sí misma. La mansión de la duquesa de Somerset resplandecía con luces. La música fluía desde las ventanas abiertas, mezclándose con el murmullo de voces y risas. Celestina y su madre subieron por la amplia escalera cubierta de alfombra roja y entraron en el salón, donde ya se habían reunido no menos de un centenar de invitados. Las arañas proyectaban una luz dorada sobre los vestidos de seda y los uniformes de gala. La orquesta tocaba un vals. Las parejas giraban por el parqué, y Celestina las observaba con esa sensación de distanciamiento que se había convertido en su compañera habitual. «¡Celestina!», la llamó su amiga de la infancia, Violeta Ardley, corriendo hacia ella con el rostro enrojecido. «¡Cuánto me alegro de verte! ¿Has oído las noticias? Lord Hampton le ha propuesto matrimonio a Caroline Westbrook». Celestina sonrió, escuchando la charla emocionada de Violeta, pero no oía ni una palabra. Su mirada vagaba por el salón, buscando ¿qué? ¿A quién? No lo sabía, o no quería admitirlo. Y entonces lo vio. Maximilian estaba junto a una columna en el extremo más alejado del salón, sosteniendo una copa de vino en la mano. Vestía un frac negro con camisa blanquísima, la corbata anudada con sencillez, sin excesos. El cabello oscuro ligeramente despeinado, como si acabara de entrar de la calle. Conversaba con alguien, un caballero alto con uniforme militar, pero su mirada estaba dirigida hacia ella. Sus ojos se encontraron a través de todo el salón, a través de la multitud de parejas danzantes, a través de la música y las risas, y en ese momento todo lo demás dejó de existir. «Celestina, ¿me estás escuchando?». Violeta le tocó el brazo. «Perdona», se sobresaltó Celestina. «¿Qué decías?». Pero Violeta ya miraba en la dirección hacia donde se dirigía la mirada de Celestina. «Oh», dijo con una sonrisa pícara, «el duque de Sutton. Dicen que acaba de regresar de Italia. Muy apuesto, ¿verdad?». «No lo sé», mintió Celestina. «Apenas lo conozco». Violeta sonrió con ironía, pero guardó silencio, y Celestina se lo agradeció. Se alejó de su amiga con el pretexto de que quería refrescarse y se dirigió hacia la salida a la terraza, donde había menos gente y más aire. El viento nocturno rozó sus mejillas acaloradas, trayendo el aroma de las rosas del jardín. «Huyendo del baile, señorita Beaumont». Ella se volvió. Max estaba en la puerta, apoyado con el hombro en el marco. A la luz de la luna, su rostro parecía más anguloso, casi severo, pero en sus ojos se leía la misma dulzura que en el senador. Solo quería respirar, tratando de mantener la calma. Allí dentro hace calor.
En todas partes hace calor, convino él, acercándose, cuando demasiada gente intenta respirar el mismo aire. Celestina no respondió. Permanecía de pie, con la espalda contra la balaustrada, mirándolo sin saber qué decir. Cada palabra parecía peligrosa, cada mirada una traición. Reginald me pidió que cuidara de usted, dijo Max de repente, y en su voz resonó la ironía. Mientras él está en Kent. Celestina sintió cómo algo se contraía en su interior. ¿Le encargó que cuidara de mí? Exactamente, asintió Max, como de un objeto valioso que se deja en custodia a un amigo. La amargura en sus palabras era evidente, y Celestina no sabía si ofenderse o reír. Al final no hizo ni lo uno ni lo otro. Simplemente se volvió, mirando hacia la oscuridad del jardín. Así que está aquí por obligación, dijo en voz baja. No, respondió él bruscamente, y ella se estremeció ante la repentina fuerza de su voz. Estoy aquí porque no pude evitar venir. Celestina se volvió lentamente hacia él. Estaba muy cerca, más cerca de lo que permitían las normas del decoro. Podía ver cada rasgo de su rostro, la nariz recta, la línea definida de la mandíbula, los labios apretados en una línea fina. Y los ojos, esos ojos oscuros, casi negros, en los que se leía tanto que se le cortó la respiración. No debe hablar así. Lo sé, pero estoy cansado de mentir. A mí mismo, a usted, a todos. Max. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, sin título, sin formalidades, simplemente Max. Y de esa simple palabra algo se quebró dentro de ambos. Él extendió la mano, lentamente, dándole tiempo para apartarse, y rozó su mejilla. El contacto fue ligero, casi etéreo, pero quemó. Celestina cerró los ojos, sintiendo cómo en su interior se elevaba una ola de algo que no podía nombrar. ¿Deseo? ¿Miedo? ¿Esperanza? No debería estar aquí, dijo él en voz baja. No debería sentir lo que siento, pero lo siento, y me está volviendo loco. Celestina abrió los ojos. Su rostro estaba muy cerca, y veía en su mirada el mismo tormento que la atormentaba a ella. Estoy comprometida, aunque esas palabras sonaban como una justificación, no como un rechazo. Lo sé, asintió él, pero no eres feliz. La felicidad no es para personas como yo. ¿Por qué? Su voz se volvió más dura. ¿Por qué has decidido eso? ¿Quién te ha dicho que no mereces ser feliz? Celestina se apartó, liberándose de su contacto. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no permitió que cayeran. Todos, mis padres, la sociedad, Reginald, incluso yo misma. Desde niña supe que me casaría con quien eligieran para mí. Que mi vida sería como otros quisieran que fuera. Y lo acepté. Lo acepté hace mucho tiempo. Pero no lo deseas, insistió Max. No importa lo que yo desee, respondió ella bruscamente volviéndose. Importa lo que debo hacer. Mi familia está al borde de la ruina. Mi padre ha hipotecado la propiedad. Tenemos deudas. Lo único que puede salvarnos es mi matrimonio con Reginald. Y si me niego, si yo... Se interrumpió, incapaz de terminar. Max la miraba con esa mezcla de rabia y dolor que partía el corazón. Entonces te estás sacrificando, dijo lentamente. Sí, respondió ella alzando la barbilla. Me estoy sacrificando, porque es lo único que puedo hacer. Se quedaron mirándose el uno al otro, y entre ellos se abrió un abismo, no de distancia, sino de circunstancias, de deber, de imposibilidad. Celestina sentía cómo algo gritaba dentro de ella. Pugnaba por salir. Exigía decirle la verdad. Que pensaba en él desde aquella misma tarde en el jardín. Que esperaba cada encuentro. Que junto a él se sentía viva. Pero no podía. Porque pronunciarlo en voz alta significaría traicionar a todos. A su familia, a Reginald, incluso a él mismo. No puedo. Por favor, no me obligue a elegir. Porque no lo elegiré a usted. No podré. Max cerró los ojos, y ella vio cómo se tensaba su mandíbula, cómo se cerraban sus puños. Luego abrió los ojos y asintió. Está bien, dijo con voz apagada. Lo entiendo.
Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, pero en la puerta se detuvo, sin volverse. «Pero sabe una cosa, Celestina». Su voz tembló. «Si alguna vez cambia de opinión, si quiere otra vida, yo estaré esperando». Se marchó, dejándola sola en la terraza. Celestina se dejó caer en el banco de piedra, abrazándose a sí misma. Las lágrimas corrían por sus mejillas, saladas y amargas, pero no intentó detenerlas. Que corrieran. Que lavaran todo aquello que no podía tener, todo aquello que no podía desear. Pero en su interior, en lo más profundo de su alma, conocía la verdad. Ya había hecho su elección. Lo había elegido a él. En el momento en que lo vio por primera vez en el comedor, en el cenador, en la terraza de Lady Winifred, aquí. Lo había elegido, pero no podía permitirse reconocerlo. A la mañana siguiente, Celestina despertó con dolor de cabeza y los ojos hinchados. Rosa le llevó el desayuno a la cama, pero no probó bocado. Su madre entró cerca del mediodía, se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. «¿Qué sucedió anoche?», preguntó Lady Clarissa. «Te fuiste del baile temprano, sin siquiera despedirte». «Me sentí mal», mintió Celestina. «Me mareé». Su madre la miró fijamente, y Celestina comprendió que no le creía. Pero Lady Clarissa no siguió preguntando. Simplemente apretó la mano de su hija con fuerza, casi dolorosamente. «Quedan 2 meses», dijo en voz baja. «Aguanta un poco más». Celestina sintió, volviéndose hacia la ventana. 2 meses, 60 días, cada uno de los cuales sería una tortura. Los siguientes días los pasó en casa, rechazando visitas e invitaciones. Su madre estaba descontenta, pero no insistió. Celestina permanecía en su habitación, leía, tocaba el piano, miraba por la ventana. ¿Esperaba a qué? No lo sabía. Y entonces, al 5.º día, llegó una carta. Rosa la trajo junto con el correo matutino, y Celestina reconoció de inmediato la letra del sobre. Fuerte, segura, inclinada hacia la izquierda. Abrió el sobre con manos temblorosas. «Señorita Beaumont, le pido perdón por la osadía de esta carta, pero no podía seguir callando. Mañana parto a Escocia por asuntos de negocios. Estaré ausente 1 mes, quizá más. Pero antes de partir quisiera verla. No para convencerla ni suplicarle, simplemente verla, por última vez. Mañana a las 3 de la tarde estaré en Hyde Park, junto al estanque. Si viene, sabré que no todo está perdido. Si no, lo entenderé. Su servidor, M. G». Celestina releyó la carta varias veces, luego la apretó contra su pecho, cerrando los ojos. No debía ir, lo sabía, pero ya se veía allí, junto al estanque, a las 3 de la tarde. Porque algunas cosas son más fuertes que el deber. Al día siguiente el cielo estaba cubierto de nubes que prometían lluvia. Celestina se vistió con sencillez, un vestido gris de paseo, un chal, un sombrero con velo. Le dijo a su madre que iría a casa de Violet, y salió de casa con el corazón latiéndole desbocado. Hyde Park estaba casi vacío, demasiado frío para pasear. Caminó por el sendero que conducía al estanque, y con cada paso las dudas crecían. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué se estaba metiendo? Pero sus pies la llevaban adelante, sin obedecer a la razón. Él estaba de pie junto al agua, de espaldas a ella, mirando los patos que se deslizaban por la superficie gris. Al oír los pasos se volvió. Sus miradas se encontraron, y el mundo se detuvo. «Ha venido», dijo él en voz baja, y en su voz sonaba el alivio. «No sé por qué», admitió ella acercándose, «pero he venido». Max sonrió, una sonrisa triste, casi dolorosa. «Entonces aún no todo está perdido». Se quedaron mirándose el uno al otro, y Celestina sentía cómo se derrumbaban todos los muros que tan cuidadosamente había levantado. Aquí, en el parque vacío, bajo el cielo gris, no había ni deber, ni títulos, ni obligaciones. Solo ellos dos. 2 personas que no podían estar juntas, pero que ya tampoco podían separarse. ¿Cuándo regresará? Dentro de 1 mes o más. Depende de lo rápido que resuelva los asuntos. ¿Para la boda? Él se estremeció, como por un golpe. «No lo sé», admitió con honestidad. «No sé si podré ver eso».
Celestina asintió, sintiendo cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. Entonces quizás sea mejor no regresar en absoluto. Max dio un paso hacia ella, la tomó de la mano. No digas eso, pronunció bruscamente. No digas que me da igual. ¿Y a mí? Su voz se quebró. ¿Cree que a mí me resulta fácil? ¿Cree que no quiero...? Se interrumpió, incapaz de pronunciar lo que ardía en su interior. ¿Qué quieres, Celestina? Sus dedos apretaron su mano. Dilo, aunque sea una sola vez. Di la verdad. Ella lo miró, su rostro deformado por el dolor, sus ojos llenos de desesperación, y comprendió que ya no podía seguir mintiendo. Quiero estar con usted. Quiero despertar a su lado. Quiero oír su voz. Su voz tembló. Ser feliz, aunque sea una sola vez en la vida. Max la atrajo hacia sí, tan bruscamente que ella gritó. Su abrazo era desesperado, fuerte, y Celestina no opuso resistencia. Se apretó contra él, sintiendo cómo latía su corazón, rápido, irregular, igual que el suyo propio. Entonces renuncia a él, le susurró en el cabello. Renuncia y te sacaré de aquí. Nos iremos. A Escocia, a Italia, a donde sea. Me ocuparé de tu familia, pagaré las deudas, salvaré la finca, todo lo que haga falta. Solo estate conmigo. Celestina cerró los ojos, absorbiendo sus palabras, su calor, su aroma. Aquello era el paraíso, y el infierno al mismo tiempo, porque sabía que no podía aceptar. No puedo, exhaló apartándose. El escándalo no solo me destruiría a mí, sino también a mi familia. A mi hermana menor, jamás se casaría. Mis padres se convertirían en parias, y yo no sobreviviría a eso. Max la soltó retrocediendo. En su rostro quedó grabada una expresión de desesperanza. Entonces estamos condenados. Sí, condenados. Permanecieron en silencio hasta que las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo, frías, despiadadas, como el destino mismo. Adiós, Max, dijo Celestina dándose la vuelta. Esto no es un adiós, esto es solo el principio. Ella no miró atrás. Simplemente se alejó, a través de la lluvia, a través del dolor, a través de la imposibilidad de aquello que no puede ser. Confieso honestamente, odio este momento en la historia. Odio escribirlo, releerlo, editarlo, porque aquí, bajo esta fría lluvia, dos personas que se aman se separan. Por su propia voluntad, conscientemente. Y cada vez que llego a esta escena, me invade el deseo de intervenir, reescribir, detener a Celestina, girarla, enviarla de vuelta a sus brazos, terminar la historia justo aquí, y vivieron felices para siempre. 3 páginas en lugar de 300. Pero no puedo, porque eso sería una mentira. El verdadero amor no es el que ocurre fácilmente. No es aquel donde los obstáculos se desmoronan con un solo toque y los villanos se retiran noblemente. El verdadero amor es cuando eliges a una persona sabiendo el precio, sabiendo que perderás, sabiendo que serás juzgado, rechazado, borrado de la vida que conocías. Y aquí está lo paradójico. Si le diera a Celestina una victoria fácil ahora, el lector no lo creería. Porque nosotros, los humanos del siglo XXI, cínicos y mimados por soluciones fáciles, aún entendemos una simple verdad. Lo que se obtiene sin lucha no tiene valor. Celestina debe pasar por esto, a través de la dolorosa elección entre el amor y el deber, a través de noches sin sueño, cuando se quiere escapar, pero el miedo es más fuerte que el deseo, a través de la desesperación, cuando parece que es más fácil morir que seguir viviendo en esta jaula. Porque solo entonces su sí final significará algo. Solo entonces será verdadero. Escribo historias de amor, pero no creo en el amor que no requiere sacrificios, en la felicidad que no necesita ser merecida, en la libertad que no tuvo que ser conquistada al destino, a la sociedad, a uno mismo. Por eso Celestina se va bajo la lluvia, sola. Y yo, su creador, la miro alejarse con el mismo dolor con el que lo hace Max, sabiendo que debo darle tiempo para pasar por la prueba, incluso si ese tiempo es una tortura para ambos. Paciencia,
un poco más de paciencia. La historia exige lo suyo. Pero dentro, en el corazón mismo, ardía una chispa, pequeña, obstinada, viva, una chispa de esperanza. La lluvia cayó durante 3 días seguidos. El cielo gris se cernía sobre Londres, convirtiendo las calles en ríos de barro y los jardines en pantanos. Celestina estaba sentada junto a la ventana de su habitación y observaba cómo unas gotas resbalaban por el cristal, dejando senderos sinuosos. No lloraba. Las lágrimas se habían agotado aquella noche después de Hyde Park, cuando regresó a casa empapada hasta los huesos y se encerró en su habitación sin responder a los golpes de su madre. Ahora dentro solo había vacío, frío, silencioso, parecido a ese cielo infinito. Reginald regresó de Kent al 6.º día. Vino de visita por la tarde, trayendo consigo olor a lluvia y a caballos. Celestina lo recibió en el salón, donde ardía la chimenea, proyectando reflejos rojizos sobre la tapicería de los muebles. Se sentaron uno frente al otro, separados por una mesita con un juego de té, y mantuvieron esa misma conversación que mantenían siempre. Sobre el tiempo, sobre la finca en Kent, sobre la boda inminente. «La casa está casi lista», decía Reginald, bebiendo su té. «He ordenado renovar los dormitorios del ala este. Tu habitación dará al jardín de rosas. A mi madre siempre le encantaron las rosas». Celestina asintió, sonriendo maquinalmente. Se imaginó esa habitación, grande, luminosa, amueblada con muebles ajenos, su futura jaula. «Es muy amable de tu parte», pronunció con voz uniforme. Reginald dejó la taza y la miró. En su mirada se leía algo que ella no podía definir. ¿Duda? ¿Curiosidad? «Estás más pálida. Quizá deberías pasear más. El aire fresco es bueno para la salud». «Paseo», mintió ella. Él asintió, evidentemente sin creerla, pero no insistió. Terminaron el té en silencio. Luego él se levantó, hizo una reverencia y se marchó. Celestina se quedó sola en el salón, mirando el fuego que se apagaba en la chimenea. 6 semanas, 42 días, 1008 horas. Podía contar cada minuto hasta aquel en que se convertiría en vizcondesa de Essex. Por la noche soñó con Max. Estaba de pie en la orilla del mar, oscuro, tormentoso, y miraba el horizonte. El viento agitaba su cabello, la camisa estaba desabrochada, dejando al descubierto las clavículas. Ella lo llamaba, pero él no se volvía. Y entonces una ola lo cubrió y desapareció. Celestina despertó con un grito, jadeando, y comprendió que sus mejillas estaban húmedas, así que aún quedaban lágrimas. No hubo carta de Max, ni después de una semana, ni después de 2. Celestina revisaba el correo cada mañana, examinando los sobres con dedos temblorosos, pero solo encontraba invitaciones a veladas, facturas de modistas y notas de amigas. Se decía a sí misma que era mejor así, que el silencio era una misericordia. Pero cada día sin noticias de él era una pequeña muerte. Londres se preparaba para el final de la temporada. Los bailes se sucedían uno tras otro, de despedida, solemnes, brillantes. Celestina los frecuentaba por insistencia de su madre, se ponía vestidos, lavanda, crema, gris plateado, y representaba su papel. La novia feliz, la hija sensata, la dama impecable. Solo Violeta, su fiel amiga, le lanzaba a veces miradas preocupadas. «Pareces como si estuvieras muriendo», le dijo francamente una vez, cuando se quedaron solas en el tocador después de otro baile. «¿Qué ocurre?» Celestina miraba al espejo, donde se reflejaba su rostro pálido, enmarcado por el cabello oscuro. Bajo los ojos se habían formado sombras, los labios habían perdido color. Realmente parecía un fantasma. «Nada, solo estoy cansada». «Mientes». Violeta se acercó más, tomó su mano. «Te conozco desde los 5 años, Celestina. Nunca has sido buena mentirosa». Celestina cerró los ojos. Tenía tantas ganas de contarlo todo, de desahogar todo lo que la ahogaba por dentro. Pero no podía, porque pronunciarla en voz alta significaba hacerlo real, y no estaba preparada. «Simplemente tengo miedo», susurró finalmente. «Pronto será la boda y yo no sé si estoy lista».
Era la verdad. No toda, pero parte de ella. Violeta la abrazó, estrechándola contra sí. Todas las novias tienen miedo, dijo en voz baja. Es normal, pero lo superarás. Eres fuerte. Celestina no respondió, porque no se sentía fuerte, se sentía destrozada. 3 semanas después, cuando Celestina casi se había convencido de que nunca volvería a ver a Max, llegó una carta, no de él, de su administrador. Estimada señorita Beaumont, por encargo de Su Excelencia el Duque de Sutton, tengo el honor de comunicarle que el Duque se ha visto obligado a prolongar su estancia en Escocia por circunstancias urgentes. Me ha pedido que le transmita que no podrá asistir a su boda y presenta sus más sinceras disculpas por las molestias. Con el más profundo respeto, Jonathan Simmons, administrador de la finca Sutton. Celestina leyó la carta una y otra vez hasta que las letras se volvieron borrosas ante sus ojos. No vendría. No estaría en la boda. Quizá no regresaría nunca. Esto debería haber aliviado el dolor, pero en cambio sintió cómo se abría un abismo en su interior. Oscuro, sin fondo. Dobló la carta, la guardó en el cofrecillo junto con su primera carta y lo cerró con llave. Luego se sentó ante el escritorio y escribió una respuesta, breve, impersonal, cortés. Agradezco la notificación. Transmita al duque mis mejores deseos. Cuando sellaba el sobre, las manos le temblaban tanto que la cera cayó sobre el mantel, dejando una mancha roja, como sangre. La última prueba del vestido de novia tuvo lugar el miércoles. La modista, Madame Lefebvre, trajo el vestido a la mansión de los Beaumont temprano por la mañana, acompañada de 2 ayudantes. Lo desplegaron en el dormitorio de Celestina, y la habitación se llenó del susurro de satén y encajes. «Oh, señorita Beaumont», exclamó Madame Lefebvre, llevándose las manos al pecho. «Este es mi mejor trabajo. Parecerá un ángel». Celestina contemplaba el vestido extendido sobre la cama sin sentir nada. Blanco como la nieve, de talle alto adornado con una cinta de satén. Mangas abullonadas de la más fina muselina, bordadas con perlas. Una larga cola que llevarían 2 niñas, las hijas del primo Reginald. Un velo de encaje de Bruselas traído especialmente desde Bélgica. Hermoso, caro, muerto. Rose la ayudó a desvestirse y ponerse el vestido. Madame Lefebvre se afanaba a su alrededor, prendiendo aquí, alisando allá, murmurando algo en francés. Celestina permanecía de pie sobre el estrado frente al espejo, contemplando su reflejo. La novia le devolvía la mirada. Una mujer desconocida, con un vestido blanco, el cabello recogido en rizos, un collar de perlas al cuello, regalo de Reginald. El rostro pálido, los ojos vacíos. Una muñeca. Una hermosa, cara e inerte muñeca. ¿Se encuentra mal, señorita?, se inquietó Madame Lefebvre. Está usted muy pálida. Estoy bien, respondió Celestina automáticamente. Solo un poco cansada. Madame Lefebvre asintió, pero continuó lanzándole miradas preocupadas. La prueba se prolongó hasta la hora del almuerzo. Cuando por fin todo estuvo listo y la modista con su séquito se retiraron, Celestina se quitó el vestido y se tendió en la cama sin terminar de desvestirse. Simplemente se tendió y se quedó mirando el techo, donde las rosetas de estuco formaban un intrincado diseño. 4 semanas, 28 días. Podía huir. El pensamiento acudía cada noche, insistente como la fiebre. Podía hacer el equipaje, contratar un carruaje, marcharse. A Escocia, con él. Él había prometido ocuparse de la familia, pagar las deudas. Pero, ¿y después? El escándalo no solo la destruiría a ella, sino también a sus padres, a su hermana. El nombre de los Beaumont se convertiría en una maldición, y ella misma podría vivir con esa carga, con la culpa por las vidas arruinadas. Conocía la respuesta. No, no podría. Así que realmente no había elección. Aquella misma tarde llegó un visitante inesperado a la mansión de los Beaumont. Celestina estaba sentada en el salón, hojeando partituras, cuando la puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció un hombre alto con una capa de viaje mojada por la lluvia. Su corazón se detuvo, pero no era Max.
Disculpe la intrusión, dijo el desconocido quitándose el sombrero. Soy Henry Graham, abogado. Vengo por encargo del duque de Sutton. Celestina se levantó lentamente, apretando las partituras con tanta fuerza que el papel crujió. ¿Del duque de Sutton? Sí, señorita Beaumont, asintió el señor Graham acercándose. El duque me pidió que la visitara. Tengo una carta. Le tendió un sobre. Celestina lo tomó, sintiendo cómo le temblaban los dedos. El sello estaba roto. Evidentemente la carta había sido leída. Miró al abogado con expresión interrogante. Le ruego me disculpe, dijo el señor Graham con calma. Pero el duque me ordenó leerla antes de entregársela, por si acaso el contenido resultara inapropiado. Le aseguro que todo está en orden. Celestina vio la carta con manos temblorosas. Celestina, perdona que te escriba a través de un abogado, pero no tenía otra forma de contactar contigo sin despertar sospechas. Sigo en Escocia. Los asuntos se han prolongado. Uno de los arrendatarios ha presentado una demanda y debo estar presente en las audiencias. Pero esa no es la razón de mi carta. No puedo dejar de pensar en ti, en cómo estabas bajo la lluvia en Hyde Park, en tus palabras, en tu dolor. Y comprendo que no tengo derecho a pedirte nada, pero te lo pido. Te pido que lo pienses una vez más. Tu vida, lo que realmente quieres. No el deber, no las obligaciones, tú misma. Sé lo difícil que es. Yo mismo he vivido media vida haciendo lo que debía, no lo que quería, y no quiero que repitas mi error. Si decides que no puedes casarte con Reginald, el señor Graham te ayudará. Tengo un plan. Contempla todo, tu seguridad, el bienestar de tu familia, tu futuro. No estarás sola, lo prometo. Pero la decisión es solo tuya. No presionaré, no suplicaré. Solo debes saber que tienes elección. Siempre la tuviste. Siempre la tendrás. Esperaré tu respuesta hasta el día de la boda. Si no la recibo, entenderé que has elegido a Reginald, y nunca más volveré a molestarte. Siempre tuyo, M. Celestina releyó la carta 3 veces, luego levantó la vista hacia el abogado. ¿Qué plan?, preguntó con voz ronca. El señor Graham sacó de su maletín una carpeta con documentos y la dejó sobre la mesita. El duque propone saldar las deudas de su padre, explicó con calma. Todas hasta el último penique. La propiedad de los Beaumont se salvará. Su hermana recibirá una dote suficiente para un buen matrimonio. Sus padres podrán vivir con comodidad hasta el fin de sus días. A cambio, el duque solo pide una cosa: su consentimiento para cancelar el compromiso con el vizconde de Essex. Pero el escándalo. No habrá escándalo, la interrumpió el señor Graham. El duque lo ha pensado todo. Usted anunciará que han encontrado una incompatibilidad de caracteres. Reginald Fairchild es un hombre razonable. Con el enfoque adecuado, accederá a romper el compromiso sin hacer ruido, especialmente si recibe una compensación por las molestias. Celestina sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. ¿Me está proponiendo que compre mi libertad? Le estoy proponiendo que acepte la ayuda de alguien que se preocupa por su felicidad, dijo el abogado con suavidad. Esto no es un trato, es un regalo. Celestina volvió a sentarse en el diván, apretando la carta en su mano. Un regalo. Lo llamaba un regalo, pero era más que un regalo. Era la salvación. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?, susurró ella. Hasta la boda, respondió el señor Graham. 28 días. Si acepta, envíeme aviso. Lo arreglaré todo, rápido, discreto, sin escándalo. Se levantó, hizo una reverencia y se dirigió hacia la salida. En la puerta se volvió. Señorita Beaumont, dijo en voz baja, llevo 15 años trabajando con el duque. Lo he visto en distintas situaciones, pero nunca lo había visto como ahora. Lo que siente por usted no es un capricho pasajero, es real. Se marchó, dejándola sola con la carta y los documentos. Celestina permaneció sentada en silencio, mirando el fuego moribundo en la chimenea. Real. Entonces no había sido fruto de su imaginación. Él realmente la amaba.
y estaba dispuesto a darlo todo para que ella fuera feliz. Pero, ¿podía aceptarlo? ¿Podía permitir que comprara su libertad? ¿Y qué haría eso con ellos? Con sus sentimientos. ¿No se convertirían en una transacción, como su matrimonio con Reginald? No conocía las respuestas. Solo una cosa estaba clara. Por primera vez en su vida tenía verdadera elección. Aquella noche Celestina no durmió. Yacía en la cama, mirando al techo, pensando en Max, en Reginald, en sus padres, en su hermana, en sí misma. Si rompía el compromiso, valiéndose de la ayuda de Max, su familia estaría a salvo. No habría escándalo, el señor Graham lo había prometido. Pero quedaría en deuda con Max para siempre. Su libertad sería comprada con su dinero. ¿Podría vivir con eso? Si se casaba con Reginald, todo sería como debía ser. Correcto, aceptable, seguro. Pero moriría por dentro. Lentamente, día tras día, convirtiéndose en la sombra de sí misma. Dos caminos, ambos imposibles. Al amanecer aún no sabía qué elegir, pero una decisión había tomado con firmeza. Debía ver a Max, hablar con él cara a cara, comprender qué era aquello, amor o lástima, pasión o ilusión. Se levantó de la cama, encendió una vela y se sentó ante el escritorio. La pluma crujía sobre el papel, dejando letras nítidas. Señor Graham, gracias por su visita y por la propuesta del duque. Necesito tiempo para reflexionar. Pero antes de tomar una decisión, me gustaría reunirme personalmente con el duque de Sutton. ¿Es posible organizarlo? Atentamente, Celestina Beaumont. Selló la carta y la dejó sobre la cómoda. Por la mañana se la daría a Rose para que la entregara al mensajero. Y después esperaría. Porque algunas decisiones no pueden tomarse en soledad. Fuera comenzaba a amanecer. El cielo gris se teñía lentamente de rosa, presagiando un día claro. El primero en muchas semanas. Celestina se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. En algún lugar allá lejos, al norte, entre las colinas escocesas, estaba él. ¿Pensaba en ella ahora? ¿Dormía? ¿O tampoco encontraba sosiego? Cerró los ojos e imaginó su rostro, anguloso, hermoso, lleno de dolor. Imaginó cómo le tomaba la mano, cómo la miraba a los ojos, cómo decía, «Quédate conmigo». Y por primera vez en muchos días, algo en su interior se estremeció. No era miedo, no era deber, era esperanza. La respuesta llegó 2 días después. Rose trajo la carta temprano por la mañana, cuando Celestina aún yacía en la cama, mirando por la ventana el cielo del amanecer. El sobre era sencillo, sin sello, pero reconoció la letra de inmediato, el señor Graham. Estimada señorita Beaumont, su carta ha sido recibida y transmitida al duque sin demora. Su excelencia regresa a Londres pasado mañana y estará encantado de reunirse con usted. Dada la delicadeza de la situación, propongo lo siguiente. El sábado, a las 2 de la tarde, un carruaje la esperará en la puerta norte de Hyde Park. La llevará a un lugar seguro donde podrán conversar sin riesgo de ser reconocidos. Le ruego mantener este encuentro en secreto. Con profundo respeto, J. Graham. Sábado, pasado mañana. Celestina apretó la carta contra su pecho, cerrando los ojos. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía a punto de salírsele del pecho. Lo vería. En 2 días. 48 horas. Se levantó de la cama, se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco de la mañana irrumpió en la habitación, trayendo olor a tierra húmeda y a las primeras hojas otoñales. Londres despertaba. Se oían los gritos de los vendedores ambulantes, el golpeteo de cascos, el ladrido de perros. La ciudad vivía su vida habitual, sin saber que en algún lugar de aquella casa, una joven estaba al borde de una decisión que lo cambiaría todo. El viernes transcurrió insoportablemente lento. Celestina intentó leer, pero el libro se le caía de las manos. Intentó bordar, pero los hilos se enredaban. Se sentó al piano, pero los dedos no obedecían, produciendo notas desafinadas. Su madre notó su inquietud durante la comida. «¿Te encuentras mal, querida?», preguntó Lady Clarissa, observando a su hija con atención. «Tienes aspecto febril».
Solo estoy nerviosa por la boda, respondió Celestina, bajando la mirada al plato. Es natural, asintió su madre, aunque en su voz resonó preocupación. Pero recuerda, los nervios de la novia no deben ser visibles para los demás. Mañana por la noche daremos una recepción en honor a tu compromiso. Lord y Lady Darlington vendrán desde Kent especialmente para ello. Debes parecer feliz. Celestina asintió, sintiendo cómo todo se contraía en su interior. Una recepción. Mañana por la noche. Eso significaba que solo tendría unas pocas horas después del encuentro con Max para recuperarse, tomar una decisión, ponerse la máscara. Unas pocas horas para elegir entre dos vidas. Después de la comida vino Reginald. Trajo un regalo, un brazalete de oro blanco con zafiros. Celestina le permitió colocar la joya en su muñeca, sintiendo el frío del metal sobre la piel. Un frío que penetraba más profundo que un simple roce. Perteneció a mi abuela, dijo Reginald, cerrando el broche. Lo legó a mi futura esposa. Ahora es tuyo. Celestina miró el brazalete. Hermoso, caro, como una cadena. Gracias. Es muy generoso de tu parte. Reginald se sentó frente a ella en el salón, cruzando las piernas. Su rostro estaba sereno, casi indiferente. Celestina, quiero discutir algo, pronunció tras una pausa. Cuando nos casemos, espero que lleves la casa con dignidad e inteligencia. Recibir invitados, ocuparte del servicio, educar a los niños. A cambio te proveeré de todo lo necesario. Tendrás libertad dentro de lo razonable, tus propias habitaciones, tus propias ocupaciones, tus propios amigos. No interferiré si no me das motivo. Hablaba como si estuviera cerrando un contrato comercial. Quizá para él eso era exactamente. Entiendo, dijo Celestina en voz baja. Bien, asintió él y se levantó. Entonces hasta mañana, en la recepción. Besó su mano, formalmente, sin calidez, y se marchó. Celestina se quedó sola, mirando el brazalete en su muñeca. Luego se lo quitó lentamente y lo dejó sobre la mesita. El metal tintineó contra la madera, tajante, definitivo. El sábado llegó con cielo despejado y brisa ligera. Celestina despertó mucho antes del amanecer y ya no pudo volver a dormir. Permaneció acostada, observando cómo la habitación se llenaba gradualmente de luz, cómo las sombras retrocedían hacia los rincones, cómo comenzaba un nuevo día. Quizá el último día de su antigua vida. En el desayuno apenas probó la comida. Su padre leía el periódico sin prestarle atención, y su madre ya había comenzado a dar órdenes al servicio respecto a la recepción de la noche. «Celestina, hoy después de comer necesitas descansar», dijo Lady Clarissa. «Quiero que luzcas fresca, nada de paseos». «Le prometí a Violet que nos veríamos», mintió rápidamente Celestina. «No será mucho tiempo, solo una hora». Su madre frunció el ceño, pero asintió. «Está bien, pero regresa a las 4. Tenemos mucho que hacer». Celestina le agradeció y subió a su habitación. Rosa ya había preparado el vestido para el paseo, sencillo, gris lavanda, sin adornos. Celestina se vistió abrochando los botones con manos temblorosas. Se puso un sombrero de ala ancha que ocultaba el rostro. Se echó un chal sobre los hombros. En el espejo se reflejó una desconocida, pálida, con ojos ardientes, parecida a una fugitiva. Quizá así era. A la 1:30 salió de casa por la entrada lateral, para no encontrarse con su madre. El tiempo era agradable, fresco pero soleado. Las hojas de los árboles comenzaban a amarillear, presagiando el otoño. Celestina caminaba rápido, casi corriendo, temiendo que en el último momento la detuvieran, la hicieran volver, la encerraran. Las puertas norte de Hyde Park estaban casi vacías. Solo algunas niñeras con niños paseaban por los senderos. Celestina se detuvo junto a las puertas, mirando alrededor. El carruaje estaba a la sombra de los árboles, sencillo, sin escudos ni adornos. El cochero, un hombre mayor de bigotes canosos, le hizo una seña abriendo la portezuela. «¿Señorita Beaumont?», preguntó en voz baja. Ella asintió, incapaz de pronunciar palabra. El cochero la ayudó a subir al carruaje, cerró la portezuela
y el vehículo se puso en marcha. Celestina se recostó en el asiento, cerrando los ojos. El corazón latía tan fuerte que ahogaba el ruido de la rueda sobre el empedrado. Viajaron unos 20 minutos, saliendo del centro. El carruaje se detuvo frente a una pequeña casa en una calle tranquila, un edificio de 2 plantas de ladrillo rojo, con un jardín cuidado ante la entrada. El cochero abrió la portezuela, la ayudó a bajar. «Su señoría la espera dentro, señorita. Primera puerta a la derecha». Celestina subió los escalones, empujó la puerta. Dentro estaba silencioso y fresco. Un pasillo, cubierto con una alfombra sencilla, conducía al interior de la casa. Avanzó hasta la primera puerta a la derecha. Se detuvo, armándose de valor. Luego llamó. «¡Adelante!». Llegó una voz, y solo ese sonido hizo que le flaquearan las piernas. Entró. La habitación era pequeña, pero acogedora. Una chimenea, estanterías con libros, 2 sillones junto a la ventana. Y él. Maximilian estaba junto a la ventana, de espaldas a la puerta, mirando hacia la calle. Al oír sus pasos, se volvió. El tiempo se detuvo. Se veía diferente de como lo recordaba. Mayor, quizá, o simplemente más cansado. Bajo los ojos se marcaban sombras, el rostro estaba demacrado. El cabello era más largo, algo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Vestía con sencillez, camisa blanca, chaleco, pantalones, sin levita, sin corbata. Casi indecentemente informal. Pero los ojos. Esos ojos oscuros la miraban con tal intensidad que sintió como todo se revolvía en su interior. «Celestina», exhaló él caminando hacia ella. Ella no tuvo tiempo de responder. Él cruzó la habitación en 3 zancadas. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma, cedro, tabaco, algo más que no podía identificar. «Viniste», y en su voz resonaba tal alivio que le escocieron los ojos. «Debía hacerlo. Debía verte, hablar, entender». «¿Qué?». Él la miraba sin pestañear. «¿Qué quieres entender?». Celestina retrocedió un paso, intentando ordenar sus pensamientos. Su cercanía la desconcertaba, le impedía pensar. «¿Por qué haces todo esto? Ofreces saldar las deudas de mi familia, salvar mi propiedad. ¿Por qué?». Max sonrió con amargura, sin alegría. «¿De verdad no lo sabes? Quiero oírlo de ti». Él se dio la vuelta, caminó hacia la chimenea, apoyó las manos en la repisa. Guardó silencio durante largo rato, y Celestina ya pensaba que no respondería. Pero entonces habló, en voz baja, aunque cada palabra sonaba como una confesión. «Porque estoy enamorado de ti», sin darse la vuelta. «Desde aquella misma noche en que te vi en el comedor de tu padre, cuando estaba sentada, impecable y muerta por dentro, y pensé, qué crimen enterrar viva a una persona. Luego en el cenador, cuando me miraste y vi en tus ojos dolor, dolor real, vivo, y comprendí que quería...». Se interrumpió cerrando los puños. «Quería salvarte, ser quien te devolviera la vida». Celestina escuchaba, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. No intentó detenerlas. «Pero no puedo ser salvada. Estoy atada. Por el deber, la familia, las promesas». Max se volvió hacia ella. Su rostro estaba deformado por el dolor. «Puedes», dijo con brusquedad. «Si quieres. Yo lo arreglaré todo. Reginald recibirá una compensación. Tu familia tendrá seguridad. Y tú...». Dio un paso hacia ella, tomó sus manos. «Tú serás libre». «¿Y después?», mirándola a los ojos. «¿Qué pasará después? ¿Seré tu amante? ¿Tu mantenida?». Max se estremeció, como ante una bofetada. «No», respondió con dureza. «Serás mi esposa, si quieres. Me casaré contigo, oficialmente, públicamente, ante Dios y los hombres». Celestina jadeó. No esperaba esto, no lo esperaba en absoluto. «Pero el escándalo...». «Al diablo el escándalo», la interrumpió. «Soy duque. Tengo suficiente poder y dinero para sobrevivir a cualquier escándalo. Y si no», sonrió,
Entonces nos iremos. A Francia, a Italia, a América, a donde sea, con tal de estar juntos. Celestina lo miraba, sin dar crédito a sus oídos. No le estaba ofreciendo simplemente una huida. Le estaba ofreciendo una vida real, con él a su lado. No sé, exhaló. No sé si podré. Max la trajo hacia sí. La abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Sus labios rozaron su cabello, su frente, sus sienes. No tengas miedo, susurraba. Estaré a tu lado, siempre, lo prometo. Celestina cerró los ojos, apretándose contra su pecho. Oía cómo latía su corazón, rápido, irregular. Sentía el calor de su cuerpo, la fuerza de sus brazos. Y en ese momento todo lo demás dejó de existir. No había deber, no había Reginald, no había familia. Solo él. Y ella. Y ese sentimiento enloquecedor que crecía dentro de ella, llenando todos los vacíos. Max, levantando la cabeza. Él la miró, y en su mirada había tanta ternura que se le cortó la respiración. Lentamente, dándole tiempo para apartarse, se inclinó y rozó con sus labios los de ella. El beso fue cuidadoso, casi tímido, como si temiera asustarla, hacerle daño. Pero Celestina no se apartó. Rodeó con sus brazos su cuello, atrayéndolo más cerca, respondiendo al beso con la pasión que tanto tiempo había reprimido en sí misma. Sus manos se deslizaron por su espalda, apretándola contra sí con más fuerza. El beso se hizo más profundo, más desesperado, como si ambos supieran que podía ser la última vez. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Max apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos. Quédate, quédate conmigo, aquí, ahora, para siempre. Celestina quería decir sí. Lo deseaba con tanta fuerza que todo su interior gritaba. Pero en ese momento el reloj de la chimenea dio las 3, y la realidad irrumpió de nuevo, fría e implacable. Tengo que irme, exhaló, apartándose. Me esperan en casa. Esta noche hay una recepción. Si llego tarde... Max aflojó los brazos, soltándola. En su rostro se congeló una expresión de desesperanza. Entonces aún no has decidido. Era una afirmación, no una pregunta. Necesito tiempo, susurró Celestina. Un poco más de tiempo, por favor. Él asintió, dándose la vuelta. ¿Cuánto? Preguntó con voz apagada. ¿Cuánto tiempo necesitas para decidir si tu felicidad vale la pena luchar por ella? Celestina sintió cómo todo se contraía dentro de ella por el dolor en su voz. La boda es dentro de 3 semanas. Hasta entonces, lo prometo. Max se volvió hacia ella. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era firme. 3 semanas, repitió. Está bien, esperaré. Pero debes saber una cosa, Celestina. Si te casas con Reginald, me iré de Inglaterra. Para siempre. Porque verte como la esposa de otro, eso está por encima de mis fuerzas. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero no se las secó. Se acercó a él, se puso de puntillas y lo besó, con ternura, con tristeza, como una despedida. Intentaré ser valiente, lo prometo. Luego se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación, sin mirar atrás. Si hubiera mirado atrás, no habría podido irse. El carruaje la llevó de vuelta a Hyde Park. Celestina bajó, agradeció al cochero y caminó a casa a pie, necesitando tiempo para recuperarse. Los labios aún le ardían por sus besos. El cuerpo recordaba el roce de sus manos. El corazón latía como si quisiera escapar de su pecho y volar de regreso, hacia él. Lo amaba. Lo amaba con tanta fuerza que daba miedo. Pero, ¿podía permitirse ese amor? ¿Podía abandonarlo todo? Familia, deber, reputación, por una felicidad que podía resultar una ilusión? No lo sabía. Solo una cosa estaba clara. Quedaba cada vez menos tiempo. Y la elección que debía hacer se volvía cada vez más insoportable. En casa la recibió una rosa agitada. «Señorita Celestina, gracias a Dios», exclamó la doncella. «Su madre la busca por todas partes. La recepción comienza en 2 horas». Celestina asintió, subiendo la escalera hacia su habitación.
En el espejo se reflejó un rostro enrojecido, el cabello despeinado, los labios enrojecidos. Parecía como si acabara de ser besada. Y era la verdad. Se lavó con agua fría, permitió que Rosa la arreglara. Se puso el vestido para la recepción vespertina, color melocotón, con bordados dorados. Rosa le arregló el cabello, le puso las perlas, regalo de su madre. En el espejo se reflejó nuevamente una dama impecable, pero por dentro era otra. Había cambiado, para siempre. Cuando bajó al salón, los invitados ya habían comenzado a llegar. Reginald estaba junto a la chimenea conversando con su padre. Al verla se acercó, le tomó la mano. «Llegas tarde», dijo en voz baja, pero en su voz no había reproche, solo la constatación de un hecho. «Perdona, me retrasé en casa de Violeta». Él asintió y ocuparon sus lugares, el prometido y la prometida, recibiendo las felicitaciones de los invitados. Celestina sonreía, asentía, agradecía. Desempeñaba su papel impecablemente, pero todo el tiempo, cada segundo, pensaba en Max, en sus palabras, en sus besos, en la elección que debía hacer. Y con cada minuto se volvía más claro. Ya había hecho su elección. En aquella habitación, entre sus brazos, bajo sus besos, solo le quedaba encontrar en sí misma el valor para admitirlo. 3 semanas hasta la boda se convirtieron en 2, luego en 1. Los días volaban con velocidad aterradora, como si el tiempo mismo se hubiera confabulado contra Celestina. Cada mañana despertaba con el pensamiento, hoy tomaré una decisión. Pero al anochecer nada cambiaba. El miedo la paralizaba más que el deber. No había vuelto a ver a Max después de aquel encuentro. No le había escrito, pero cada noche, acostada en la cama, recordaba sus besos, sus palabras, sus manos sosteniéndola como si fuera lo más preciado del mundo. Y cada mañana, mirando su reflejo, veía a una mujer que lentamente desaparecía. Los preparativos para la boda avanzaban a toda marcha. La mansión de los Beaumont se había convertido en una colmena. Costureras, floristas, cocineros, sirvientes iban y venían, discutiendo detalles. Lady Clarissa lo dirigía todo con férrea determinación, elaborando listas de invitados, revisando menús, examinando minuciosamente cada detalle. Celestina observaba todo aquel ajetreo desde fuera, como si no le estuviera sucediendo a ella, sino a otra persona. Una semana antes de la boda recibió la última carta del señor Graham. Señorita Beaumont, el duque me pidió que le transmitiera que la oferta sigue en pie hasta el último momento. Si toma la decisión incluso el día de la boda, él estará preparado para actuar. Un carruaje la esperará en la iglesia de San Jorge desde las 7 de la mañana hasta el inicio de la ceremonia. El cochero con capa gris es hombre del duque. Dígale una sola palabra y la llevará a un lugar seguro. El duque también me pidió que le transmitiera que comprende su lucha y no la juzga, sea cual sea la elección que haga. Pero él esperará, hasta el último segundo. Atentamente, J. Graham. Celestina quemó la carta en la chimenea, observando cómo el papel se enrollaba y ennegrecía, convirtiéndose en ceniza. Pero las palabras permanecieron en su memoria, ardientes e insistentes. Hasta el último segundo. 3 días antes de la boda sucedió algo que Celestina no esperaba. Por la noche, después de la cena, su padre la llamó a su despacho. Sir James estaba sentado tras su macizo escritorio, revisando unos papeles. Cuando ella entró, levantó la cabeza, y Celestina vio en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Cansancio. O quizás culpa. «Siéntate, hija», señalando el sillón frente a él. Celestina se sentó, con las manos cruzadas sobre el regazo. El corazón le latía con inquietud. Su padre nunca la llamaba al despacho sin motivo. Sir James guardó silencio largo rato, mirándola por encima de las gafas. Luego suspiró y se recostó en el sillón. «Quiero que sepas», comenzó lentamente, «que comprendo el sacrificio que estás haciendo, por esta familia, por mí». Celestina se estremeció. Era tan inesperado que no supo qué responder. «No he sido un buen padre», continuó Sir James apartando la mirada. «Malgasté la fortuna en cartas y malas inversiones. Hipotequé la propiedad. Llevé a la familia al borde de la ruina.
Y ahora tú pagas por mis errores. Padre, déjame terminar, la interrumpió, y su voz tembló. He visto cómo has cambiado estos últimos meses, cómo se apaga la luz en tus ojos, cómo te conviertes en la sombra de ti misma. Y yo apretó las manos en puños. Me odio por ello. Celestina lo miraba, sin dar crédito a sus oídos. Su padre nunca había hablado así. Nunca había mostrado debilidad. Pero lo hecho está, enderezándose. El contrato está firmado. Reginald espera. La sociedad espera. No podemos retroceder. Aunque titubeo. Aunque yo quisiera. ¿Aunque hubiera otra salida? Preguntó Celestina en voz baja. Sir James levantó bruscamente la cabeza. ¿Qué salida? Celestina apretó las manos, armándose de valor. Era un riesgo enorme, pero debía intentarlo. Si apareciera alguien que saldara las deudas, pronunció lentamente, que salvara la propiedad, que asegurara la dote para mi hermana, que nos diera seguridad, sin necesidad de casarme con Reginald. Su padre la miró con una mirada larga, escrutadora. Esas cosas no suceden sin más, dijo finalmente. Todo tiene un precio. Y si alguien ofrece algo así, se inclinó hacia adelante. ¿Qué precio pedirá a cambio? Celestina sostuvo su mirada. A mí. Me pide a mí. El silencio se volvió pesado, opresivo. Sir James no apartaba los ojos de ella, y Celestina veía cómo diferentes sentimientos luchaban en su rostro. Conmoción, ira, pero también algo más. ¿Alivio? ¿Quién? Preguntó bruscamente. El duque de Sutton. Su padre se recostó en el sillón, asimilando la información. Celestina veía cómo trabajaba su mente, sopesando, calculando, evaluando. Maximilian Granville, pronunció finalmente. Uno de los hombres más ricos de Inglaterra, reputación intachable, linaje antiguo. Miró a su hija. ¿Te ha propuesto matrimonio? Sí. ¿Y tú? Titubeó. ¿Lo amas? Celestina sintió cómo las lágrimas se agolpaban en su garganta, pero no permitió que brotaran. No ahora. Sí, lo amo. Sir James cerró los ojos, se pasó la mano por el rostro. Cuando los abrió de nuevo, en ellos se leía el dolor. Entonces he arruinado incluso esto, dijo con voz apagada. Te he atado con un compromiso a un hombre al que no amas, mientras tu corazón pertenece a otro. No lo sabías. Debería haberlo sabido, la interrumpió bruscamente, golpeando el escritorio con el puño. Soy tu padre. Mi obligación es protegerte, no venderte como una mercancía. Celestina guardó silencio, sin saber qué decir. Ver a su padre así, quebrado, lleno de arrepentimiento, era más terrible que su habitual indiferencia. Escúchame, dijo Sir James, inclinándose sobre el escritorio y tomándole la mano. No tengo derecho a pedirte nada, pero si existe la posibilidad de salvarte de este matrimonio, su voz tembló. Te ruego que la aproveches. Celestina lo miraba con los ojos muy abiertos. Pero el escándalo, la familia, mi hermana. Yo me encargaré del escándalo, dijo con firmeza. Hablaré con Reginald, le explicaré la situación. Si el duque realmente está dispuesto a hacerse cargo de las deudas, aceptaré su ayuda. Y tu hermana se casará, lo prometo. Encontraré la manera. Pero mamá... Hablaré con tu madre, le aseguró. Estará disgustada, por supuesto, pero al final lo entenderá, especialmente cuando vea que el duque de Sutton es un partido tan bueno, o incluso mejor, que el vizconde de Essex. Celestina no podía creer lo que estaba oyendo. Su padre le daba su bendición, la dejaba ir, la liberaba de la promesa que la había mantenido encadenada todos estos meses. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Sir James sonrió, triste y cansadamente. Porque eres mi hija, y he cometido muchos errores en mi vida, pero no quiero que tú seas uno de ellos. Celestina se levantó, rodeó el escritorio y abrazó a su padre.
fuerte, desesperadamente, como no lo había abrazado desde la infancia. Él la abrazó a su vez, y ella sintió cómo sus hombros se estremecían. ¿Estaba llorando? No estaba segura. Pero en ese momento algo se curó entre ellos, una vieja herida que ambos habían llevado durante años. Gracias, papá. Y esa palabra, papá en lugar de padre, sonó como un perdón. Esta escena me llevó más tiempo a escribir. Un mes, tal vez 2. Empezaba, borraba, empezaba de nuevo. Porque aquí sucede algo que rara vez ocurre en la vida, y aún más raramente en la literatura. Aquí la heroína tiene una elección. Nos lanzamos tan fácilmente a esta palabra, elección. Elegir un vestido, una ruta, una profesión. Vivimos en la ilusión de que elegimos constantemente, pero la verdadera elección, la que lo cambia todo, ocurre una vez, tal vez 2 en toda la vida. Y a menudo no la notamos, o tememos reconocerla, porque la verdadera elección no es solo sí o no, es aceptar la responsabilidad por las consecuencias. Es estar dispuesto a vivir con lo que elegiste, sin culpar a las circunstancias, a los padres, al destino. Hasta ese momento Celestina no había elegido nada. Otros eligieron por ella, los padres, el prometido, la sociedad, el papel, las circunstancias, el destino. Era una marioneta, y los titiriteros tiraban de los hilos. Cómodo en cierto sentido, porque si no eliges no eres culpable. Si la vida no salió bien, no es tu culpa. Y ahora el padre suelta las cuerdas. Dice, elige tú misma. Y este es el regalo más aterrador que se puede recibir. Escribí esta escena y pensé en cuán a menudo oramos por libertad, sin entender que la libertad es una carga. El derecho a elegir es una maldición y una bendición al mismo tiempo. Porque a partir de este momento eres responsable de tu vida. No Dios, no los padres, no las circunstancias. Tú. Celestina ahora está en el umbral. En un segundo dará un paso hacia esa vida donde ella es la dueña de su destino. Y yo, su creador, siento orgullo. Porque este es el momento más importante de la historia. No el beso con Max, no la boda, no el final feliz, sino esto. El momento en que la heroína deja de ser una víctima y se convierte en una persona. Y si tú, lector, ahora sientes alivio, debes saber, la heroína siente horror. Porque a partir de este segundo es libre, verdaderamente, irrevocablemente libre. Y eso es más aterrador que cualquier celda. Aquella noche, Celestina no durmió. Permaneció sentada junto a la ventana, envuelta en su chal, contemplando las estrellas. Mañana hablaría con Reginald, se lo explicaría, le pediría que la dejara marchar. Y si se negaba, bueno, entonces huiría. El día de la boda. Subiría a aquel carruaje que Max enviaría y se marcharía sin mirar atrás. Pero confiaba en que no llegaría a eso. Por la mañana, después del desayuno, envió una nota a Reginald pidiéndole que viniera. Él llegó 2 horas después, puntual como siempre. Se sentaron en el salón, y Celestina notó que parecía cansado. Tenía ojeras, las líneas alrededor de su boca se habían vuelto más profundas. ¿Qué ha ocurrido? Acomodándose en el sillón. Tu nota sonaba insistente. Celestina respiró hondo. Reginald, debo decirte algo, y te ruego que me escuches hasta el final. Él frunció el ceño, pero asintió. No puedo casarme contigo, pronunció ella, y aquellas palabras sonaron como una liberación. Perdóname. Lo intenté. Intenté convencerme de que podría ser una buena esposa, de que los sentimientos llegarían con el tiempo, pero no llegaron, y no llegarán. Reginald la miraba sin expresión, y Celestina no podía comprender qué pensaba. ¿Hay otro? Preguntó él finalmente. Ella no vio sentido en mentir. Sí. ¿El duque de Sutton? Ella se estremeció por la sorpresa. ¿Cómo lo sabes? Reginald sonrió con amargura, sin alegría. No soy ciego, Celestina. Vi cómo te miraba en aquella velada en casa de Lady Winifred. Cómo lo mirabas tú a él. Y cuando se marchó tan inesperadamente a Escocia, sacudió la cabeza. Lo comprendí. Celestina guardó silencio, sin saber qué decir.
¿Lo amas? Preguntó Reginald. Sí. Él se levantó, se acercó a la chimenea, dándole la espalda. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Dijo tras una pausa. Le envidio. Max siempre ha sido así, apasionado, vital, capaz de sentimientos verdaderos. Y yo, río. Yo siempre he sido racional, correcto, aburrido. No eres aburrido. No mientas, la interrumpió, volviéndose. Sé quién soy, y sé que nunca podría darte lo que él te dará. Así que, se irguió. Te dejo libre. Celestina jadeó. ¿Qué? Romperé el compromiso, dijo Reginald con calma. Oficialmente. Anunciaré que hemos descubierto una incompatibilidad de caracteres. Asumiré toda la culpa. Tu reputación no sufrirá. ¿Pero por qué? Exhaló ella. ¿Por qué haces esto? Reginald se acercó a ella, tomó su mano. Porque a pesar de todo, te respeto, Celestina, dijo en voz baja. Y no quiero que seas infeliz, ni siquiera por mi orgullo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No esperaba tal nobleza de él. Gracias, gracias, Reginald. Él asintió, soltando su mano. Pero te pido una cosa. Dile a Max que si te hace daño, responderá ante mí. Duelo, tribunal, no importa. Responderá. Celestina sonrió entre lágrimas. Se lo diré. Reginald hizo una reverencia y se dirigió hacia la salida. En la puerta se detuvo, se volvió. Sé feliz, Celestina. Te lo mereces. Luego se marchó, dejándola sola en el salón, donde la luz del sol entraba por las ventanas iluminando un nuevo día, el primer día de su libertad. Cuando por la tarde Lady Clarissa se enteró del compromiso roto, estalló el escándalo. La madre sollozaba, gritaba, acusaba a Celestina de egoísmo, locura, deshonra. Pero Sir James se mantuvo firme, defendiendo la decisión de su hija. Gradualmente, viendo su inflexibilidad y enterándose de la proposición del duque de Sutton, Lady Clarissa comenzó a calmarse. Un duque. Rico, noble, influyente. ¿Quizás esto era incluso mejor que un vizconde? A la mañana siguiente, Celestina envió una carta al señor Graham. Le ruego transmita al duque que soy libre, y estoy dispuesta a aceptar su proposición. C. B. La respuesta llegó ese mismo día, solo 2 líneas, escritas de puño y letra de Max. Ven, te espero. M. Y una dirección. Una casa a las afueras de Londres, donde se habían encontrado la última vez. Celestina no esperó. Se vistió. Dijo a sus padres que iba a casa de Violet y contrató un carruaje. El camino pareció interminable, aunque el trayecto era de menos de media hora. Cuando el carruaje se detuvo ante la casa conocida, ella salió corriendo sin esperar a que el cochero abriera la portezuela. La puerta de la casa se abrió de par en par antes de que pudiera llamar. Max estaba en el umbral, despeinado, con la camisa desabrochada, los ojos enloquecidos. Al verla se quedó inmóvil. «Has venido», exhaló. «Soy libre». Al instante siguiente, él cruzó la distancia que los separaba, la levantó en brazos y la hizo girar. Celestina rió por primera vez en largos meses, abrazándolo por el cuello, hundiendo el rostro en su cabello. Él olía a cedro, tabaco y algo más. A libertad, quizás. Cuando la bajó al suelo, sus manos rodearon su rostro y la besó, desesperadamente, hambriento, como si ella fuera el aire y él se estuviera asfixiando. Celestina respondió con la misma pasión, sin pensar en las convenciones, en las reglas, en lo que pensaría la gente. Allí, entre sus brazos, nada de eso importaba. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Max apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos. Temía que no vinieras. Temía que en el último momento te asustaras. Tuve miedo, admitió ella. Mucho miedo. Pero el temor de perderte fue más fuerte. Él abrió los ojos, y ella vio en ellos tanto amor que se le cortó la respiración. Cásate conmigo. Hoy, mañana, dentro de una semana, no importa cuándo. Solo di que sí. Celestina sonrió, la primera sonrisa verdadera en muchos meses. Sí.
Sí, sí, sí. Max se echó a reír, la levantó de nuevo y la llevó a la casa. Subieron al salón, donde ardía la chimenea, proyectando reflejos rojizos sobre las paredes. La depositó en el sofá. Se sentó a su lado sin soltarla. Lo arreglaré todo, decía besándole las manos, las muñecas, el rostro. Hablaré con tu padre. Pagaré las deudas, organizaré la boda. Íntima o fastuosa, como desees. Podemos quedarnos en Londres o marcharnos. A Francia, a Italia, a donde sea. Tú decides. Todo lo que quieras lo tendrás. Solo te quiero a ti, susurró Celestina. Nada más. Él la besó de nuevo, y en ese beso estaba todo. Una promesa, un juramento, el comienzo de una nueva vida. La boda se celebró un mes después, pequeña, en la iglesia de San Martín, en presencia solo de los más allegados. Celestina caminó hacia el altar con un sencillo vestido blanco, sin velo ni adornos. Max la esperaba junto al altar con frac negro, y cuando sus miradas se encontraron, el mundo entero dejó de existir. Pronunciaron sus votos, firmes, claros, mirándose a los ojos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Max la besó de tal modo que los invitados rieron, y Violeta lloró de alegría. Tras la ceremonia hubo un modesto desayuno en la finca Sutton, una casa señorial en Surrey, rodeada de bosques y praderas. Celestina vagaba por las habitaciones que ahora eran su hogar, sin creer que todo aquello fuera real. Techos altos, grandes ventanas, estanterías de suelo a techo, un jardín con rosas, un cenador, un estanque con cisnes. El paraíso. Por la tarde, cuando los invitados se marcharon, se quedaron solos. Max la condujo a la terraza, desde donde se divisaba el cielo del atardecer, rosado, dorado, infinito. La abrazó por detrás, estrechándola contra sí, hundiendo el rostro en su cabello. ¿Feliz? Celestina se volvió hacia él, rodeándole el cuello con los brazos. Más de lo que hubiera podido imaginar. Me he encontrado a mí misma, en tus brazos. Entonces te sostendré así toda la vida, prometió él. Cada día, cada noche, nunca más estarás sola. Permanecieron abrazados, contemplando el atardecer. En algún lugar lejano, en Londres, la vida continuaba. Bailes, recepciones, chismes, escándalos. Pero aquí, en su pequeño mundo, solo existían dos personas. Dos personas que lo habían arriesgado todo por amor. Y no se habían equivocado. Un año después, Celestina estaba en el mismo cenador donde una vez Max la había encontrado, perdida y quebrada. Solo que ahora todo era diferente. Sostenía en brazos a su hija, una criatura diminuta con los ojos oscuros del padre y la barbilla obstinada de la madre. La pequeña dormía, respirando suavemente, y Celestina la miraba sintiendo una felicidad desbordante. «Aquí estáis», llegó la voz de Max. Ella se volvió. Él estaba en la entrada del cenador, con una sencilla camisa blanca y pantalones, despeinado tras el paseo matutino. Se acercó, las abrazó a ambas, esposa e hija, y besó a Celestina en la sien. «¿En qué piensas?» «En lo extraña que es la vida. Hace un año estaba aquí, a punto de casarme con un hombre al que no amaba, muriendo por dentro. Y ahora... Ahora vives», completó él. «Vives de verdad. Gracias a ti». Max negó con la cabeza. «Gracias a ti», la corrigió. Tú encontraste en ti misma el valor para elegir la felicidad. Fue tu elección, Celestina, tu victoria. Ella se recostó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando el latido de su corazón. Su hija despertó, abrió los ojos, oscuros, curiosos, y sonrió. La primera sonrisa consciente. «Mira», susurró Celestina, «está sonriendo». Max se asomó al rostro de su hija, y en su cara apareció una expresión de tal ternura que a Celestina se le humedecieron los ojos. «Como su madre», dijo en voz baja, «la sonrisa más hermosa del mundo». Permanecieron en el cenador, los tres juntos, mientras el sol ascendía más alto, inundando el jardín de luz dorada. En algún lugar cantaban los pájaros, el viento susurraba entre las hojas, el mundo despertaba un nuevo día. Y Celestina lo supo. Estaba en casa, por fin en casa.
No en la finca, no en Inglaterra, no en ningún lugar concreto. En casa, en los brazos del hombre que le había enseñado a ser libre. Aquí está todo. La historia ha terminado. La heroína es feliz, no hay villanos. Todos los problemas están resueltos. Y ahora debo confesar honestamente, este final es una mentira. Bonita, amable, pero mentira. En la Inglaterra victoriana de 1847, Celestina Beaumont se habría casado con Reginald, habría tenido 3 hijos y habría muerto a los 50 de tuberculosis. Su historia habría terminado en las primeras páginas, silenciosamente, sin ser notada, como terminaban las historias de miles de mujeres de esa época. Y el duque de Sutton se habría casado con alguien apropiado y habría bebido por las noches, recordando a la chica de ojos ámbar. Pero yo soy escritor. Tengo el privilegio. Puedo reescribir la historia. Darle a la heroína lo que merece, incluso si la realidad nunca se la habría dado. Algunos lo llamarán escapismo. Huida de la realidad a un mundo donde todo termina bien. Y tendrán razón. Eso es exactamente lo que hago, conscientemente. Porque la literatura no existe para copiar la realidad. Para eso está la crónica. La literatura muestra qué realidad podría ser, debería ser. Da esperanza a aquellos que no la tienen. Escribí esta historia para todas las Celestinas que están sentadas en mesas, sonríen cuando las discuten como mercancía y callan cuando deciden por ellas. Para todos los que piensan que no hay elección, que la jaula es la única opción. Esta historia es mi no a ese pensamiento. Sí, Celestina tuvo un final feliz, que miles de mujeres reales no tuvieron. Eso es injusto con la historia, pero es justo con la heroína. Y contigo, lector, que has llegado a esta página. Gracias por haber recorrido este camino junto a ellas. Y si alguno de ustedes está ahora sentado en su jaula, recuerden, no está cerrada. Nunca lo estuvo. Solo hay que levantarse y caminar hacia la puerta.